Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, presenta Las Voces que Suman, un podcast para explorar el mundo empresarial actual, un espacio en el que contribuimos a tu productividad. Como el fin último para mí de la tecnología, es cómo ayudar al ser humano a desarrollarse en su máxima expresión. Tendremos luego que ver esas habilidades culinarias. Claro que sí. Sin una carta de navegación, sin unos objetivos clave, pues digamos que vamos a tener muchas iniciativas, pero no vamos a tener un camino claro al cual llegar. Hola, les habla María Alejandra Rodríguez y bienvenidos a Las Voces que Suman, un espacio de Sumatec, una compañía miembro del Grupo Tech para aportar a la productividad de nuestro país. Hoy nos acompaña un personaje, él es Camilo Bernal, gerente de proyectos tecnológicos de nuestra compañía Sumatec. Camilo, bienvenido a Las Voces que Suman, es un gusto tenerte en este episodio. Hola María, para mí es un placer acompañarlos hoy en este nuevo episodio. Espero pues que tengamos una conversación muy amena y que pues todos aprendamos de este tema que está tan de moda, que es todo el tema de transformación tecnológica y digital. Exactamente, hoy hablaremos sobre los retos de la transformación tecnológica en las empresas, pero primero quisiera que nos contaras quién es Camilo Bernal. Bueno, te voy a describir Camilo como en tres frentes. El primero, pues soy pereirano, soy casado, mi esposa se llama Sara, papá de una niña de 5 años que es Alicia, y recientemente me embarqué pues como en una aventura con la familia, es ser dueño de perro. Tenemos un perro de 3 meses que se llama Rayo. Divino. Sí, ha sido una experiencia pues como muy emocionante. En el tema pues ya como de estudios formales, yo soy ingeniero industrial de base, tengo una especialización en mercadeo, un máster en e-commerce y marketing digital, y pues también he hecho muchos cursos cortos. Y si me defino pues ya como persona, soy curioso infinito, me gusta mucho aprender, solucionar problemas, cocinar, los videojuegos y los deportes. Tendremos luego que ver esas habilidades culinarias. Claro que sí. Bueno, ahora sí entremos en materia. Y quisiera entrar en materia con una pregunta, digamos que muy general, pero creo que nos va a ayudar a desglosar un poquito el tema del que vamos a hablar hoy, es ¿cuáles son los retos más grandes de la transformación tecnológica? Bueno, para mí el principal reto es definir ese límite entre lo que es ético y lo que es lo rentable para las compañías tecnológicas. No sé, Mario, si tú te has visto una serie que salió hace poco en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Lo he escuchado mucho, pero todavía no lo he visto. Bueno, para hacerte pues como un resumen, digamos que este tema de digital, de redes sociales está en boom, pero digamos que lo que hay de fondo es qué tanto estamos los usuarios expuestos a entregar nuestros datos, nuestra información, y cómo se aprovechan las empresas de esa información a la que nosotros mismos le estamos dando acceso. Entonces, digamos que esto se vuelve un reto de cara a las compañías que desarrollan o desarrollamos pues tecnología, porque digamos que la tecnología debe ayudar a las organizaciones y obviamente al ser humano a ser mejores día a día. Entonces es como poder cómo delimitar esa pequeña frontera entre lo que realmente necesita el usuario y en qué forma yo me aprovecho pues o le saco pues crédito a todos estos nuevos desarrollos. Eso nos plantea pues como un panorama súper interesante en el que yo creo que también podemos ahí anclar el propósito de nuestras empresas, ¿cierto? Como a qué debo renunciar yo, que puede ser probablemente una oportunidad de negocio, pero es coherente con lo que soy como marca. Totalmente de acuerdo, así es. Ese es como para mí ese es el principal reto. Vienen otros retos que pues también te los voy a decir desde mi perspectiva, es digamos que tiene que ver con la capacidad del humano de reinventarse. Este tema de transformación digital nos ha llevado a pensar nuevas formas de hacer las cosas. Nadie se hubiera imaginado que un evento como una pandemia, cómo ha hecho que cambie pues como la forma en que hacemos las cosas. Nadie se hubiera imaginado
que de un mes a otro nos iban a encerrar, que de un mes a otro las compañías se tenían que reinventar y que de un mes a otro teníamos que seguir viviendo y sobreviviendo y mucho de estos retos se vuelven posibles o se superan con la ayuda de la tecnología. Digamos que tenemos crecimientos en las plataformas de domicilios, todo el tema del teletrabajo, pues que muchas de las empresas no estaban listas para llegar allá, se ha vuelto pues como uno de los grandes retos y en ese frente lo que tenemos que pensar como seres humanos es cómo desaprendemos la forma de hacer las cosas para aprender nuevas formas de lograrlo. Súper interesante ese reto que tenemos como de borrón y cuenta nueva, de qué podemos tomar positivo de lo que ya hemos hecho antes, pero ahora qué otras cosas nuevas nos tenemos que inventar para poder adaptarnos. Así es. Y otro pues, de los retos que tenemos con todo lo que se viene en transformación tecnológica es quitarnos pues como ese miedo a que la tecnología nos va a reemplazar, va a acabar con la humanidad. Yo pienso que la tecnología lo que va a hacer es ayudarnos a hacer la forma de vida como decirlo, por así decirlo, el propósito del ser humano sea diferente y no necesariamente estar haciendo trabajos solo físicos, sino trabajos que agreguen valor desde esa grandeza del ser humano, es poder crear y poder tomar decisiones de cara a un contexto en el que ha vivido. Entonces, ¿cómo podemos con esa tecnología aplicar criterio a nuestras decisiones para tener un futuro pues cada vez mejor? De acuerdo, y también pues cómo podemos como aprovechar la tecnología para dejar de hacer ese tipo de trabajos manuales y invertir nosotros más tiempo de calidad en nosotros mismos y desarrollarnos como personas. Así es, Mari, eso es como el fin último para mí de la tecnología, es cómo ayudar al ser humano a desarrollarse en su máxima expresión. Y eso me lleva pues como al último reto, al último reto, y es nosotros como usuarios, ¿qué estamos haciendo para alfabetizarnos digitalmente? Pues estamos bombardeados por la tecnología, cada vez pues digamos que entramos a nuevas plataformas, aceptamos términos y condiciones, pero la pregunta es si estamos preparados para entregar todos nuestros datos, si hacemos un uso responsable de la tecnología y a partir de ahí cómo nos vamos entrenando para tomar las mejores decisiones de cara al uso pues, de estas nuevas herramientas. Con respecto a esto de alfabetización digital, yo tengo como una preguntita que tal vez es una alita de este gran tema y es cómo una compañía puede comunicar esas innovaciones tecnológicas tanto a clientes internos como externos. Listo. Entonces lo más importante para esa comunicación es algo pues que en lo que se enfatiza mucho es tener al cliente en el centro, llámese interno o externo. Me explico un poco más. Es cada vez que uno va a hacer un desarrollo tecnológico, una nueva implementación, nace de una necesidad humana o obviamente de una necesidad empresarial. No es que los equipos de tecnología se inventen o encuentren una nueva solución, pero una solución sin un objetivo claro pues no va a funcionar. Entonces en este proceso pues de comunicación todo parte de una necesidad del negocio del cliente y a partir de ahí lo que se hace es grupos o equipos donde está el cliente integrado y a partir de esa necesidad lo que hacemos es construir valor constante hasta que logramos digamos que satisfacer esa necesidad con la tecnología y con eso pues vamos haciendo que los clientes estén involucrados y que constantemente estén recibiendo valor. En Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, le ponemos el corazón a cada detalle. Recuerden suscribirse en la plataforma que nos estén escuchando, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y síganos en nuestras redes sociales como @soysumatec. Bueno, Camilo, ahora tengo como otra inquietud y es
¿cuál es la clave para unificar una estrategia general que nos lleve a un desarrollo exitoso de todas esas transformaciones? Listo. Para mí la principal clave es saber para dónde vamos. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que técnicamente se llama OKR, o digamos que lo que traduce eso es objetivos y resultados clave. ¿Qué quiere decir esto? Es saber hacia dónde va una organización y qué espera recibir de los proyectos en los que se embarque. Sin una carta de navegación, sin unos objetivos clave, pues digamos que vamos a tener muchas iniciativas, pero no vamos a tener un camino claro al cual llegar. Y durante, digamos que la ejecución, vamos a encontrarnos muchos tropiezos, pero al final si tenemos esos objetivos claros, vamos a lograr sortearlos y vamos a llegar a la meta. Y en ese recorrer el camino, vamos que yo siempre hablo de comerse el elefante a pedacitos. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces en las organizaciones nos embarcamos en macro proyectos o en proyectos súper ambiciosos, pero lograrlos, pues digamos que de manera inmediata no es tan fácil. Entonces, digamos que ahí llegamos a un tema de metodología y metodología Scrum, donde lo que hacemos es partir ese gran proyecto en pequeñas entregas. Digamos que el término clave ahí es sprints, en pequeñas entregas, donde constantemente vamos entregando valor, vamos entregando funcionalidades de cara a ese gran objetivo y vamos mejorando, digamos que el proyecto, los procesos y logrando cumplir pues con los objetivos que nos planteamos al inicio. Y eso tiene también mucho que ver con cuando yo planeo cómo defino un producto mínimo viable. Y acá pues digamos que hago la aclaración que es un producto mínimo viable y es las funcionalidades básicas y claves con las que yo debo atacar, digamos que un proceso o un problema, cómo las construyo y cómo empiezo a mejorar de cara al desarrollo tecnológico. Bueno, no sé si de pronto hay alguna experiencia que nos puedas compartir, digamos, desglosando esos mínimos viables, porque cómo tú llegas a conocer cuáles son esas pequeñas partes que debes tener para comenzar a desarrollar todo tu proyecto. Listo, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ahí vamos hilando como las ideas. Entonces, todo parte de una necesidad del negocio o de un objetivo. A partir de ahí, ¿cómo hacemos el proceso? Entonces, uno es intervenir en el área en la cual se va a aplicar el proyecto. ¿Qué quiero decir intervenir? Es estudiar el proceso de inicio a fin y en ese estudiar el proceso es identificar cuáles son esos puntos críticos que no son óptimos y cómo yo lo puedo intervenir desde la tecnología para potencializar el desarrollo. Y en ese potencializar el desarrollo es cómo reto al mismo proceso, cómo le digo al usuario por qué no hacerlo así o hacerlo asá, y a partir de ahí es listo. ¿Qué es lo mínimo que yo debo hacer? ¿Dónde debo mover alguna palanca para que mi proceso se potencialice exponencialmente? Entonces es identificar esos puntos críticos, esos puntos de inflexión que yo debo intervenir para poder avanzar en el desarrollo y poder superar, digamos que las dificultades que yo tenga en los procesos actuales de cara a cumplir con los objetivos del negocio. Súper claro. Yo tengo otra pregunta que puede sonar como un poco obvia, pero pues quisiera que nos conceptualizaras un poco en por qué es necesaria una inversión de presupuesto y recursos en la transformación tecnológica. Bueno, y voy a hacer pues otra vez como muy enfático en cómo se unen las cosas. Todos los temas de transformación tecnológica tienen que ver con la estrategia de la compañía. Si la transformación tecnológica no hace parte de la estrategia de la compañía, simplemente son proyectos aislados que no le van a aportar, digamos que al propósito del negocio. Entonces el presupuesto es necesario porque digamos que la tecnología es un medio para cumplir con estos objetivos de negocio. Y al ser un medio, pues necesitamos garantizar la ejecución de los proyectos. Si tú no tienes el presupuesto asignado,
pues es muy difícil ir avanzando e ir generando pues digamos que las mejoras incrementales. Lo otro es que en tecnología siempre estamos en una fase de beta. ¿Qué quiere decir esto? Siempre estamos recorriendo caminos, entregando mejoras, pero cada vez la mejora va a requerir una mejora incremental. Entonces, tú nunca, hay un dicho pues, en tecnología, es que el software bueno nunca está terminado. ¿Qué quiere decir eso? Es siempre estamos mirando cómo mejorar el negocio, siempre estamos entregando valor y cada vez digamos que los negocios van evolucionando y al evolucionar pues requieren un mayor nivel de intervención, de automatización o de mejora, y para poder lograr eso pues debo tener un recurso que respalde esa estrategia de compañía y que pueda darle pues salidas a todos estos proyectos estratégicos. Perfecto. Y por último, pues quisiera que nos dieras alguna recomendación para las compañías que quieren como avanzar e incursionar en este mundo digital. Recomendación clave, lo que yo siempre hablo es hacer un diagnóstico de cuáles son esos procesos que yo debo intervenir con tecnología para potencializar el valor de mi empresa. Esa es la primera recomendación. Cuando yo tengo claro eso, entonces voy mirando cuál es el camino que debo recorrer, y en ese camino que debo recorrer viene como una segunda fase, es listo. Normalmente en las empresas salen muchos procesos y muchos proyectos, entonces la segunda etapa es cómo los priorizo. Entonces, yo cómo debo priorizar de cara al impacto en el negocio. La tercera etapa o la tercera recomendación es siempre tener un partner tecnológico. Un partner tecnológico, llámese in-house o llámese un externo, pero que me permita a mí entregar valor constante a la organización y poder escalar en mis entregas y cada vez entregar, digamos que más valor a la organización. Y una cuarta recomendación es tener equipos ágiles de alto desempeño. Cada área, cada dueño de proceso es el que sabe cómo funcionan sus cosas. Si a ese dueño de proceso, a esa área, le ponemos un equipo ágil de tecnología, lo que va a pasar es que esa dupla se vuelve un equipo de alto desempeño, y lo que van a hacer es rápidamente entender los problemas, rápidamente definir las necesidades, rápidamente definir los productos mínimos viables y obviamente entregar los desarrollos que necesita la organización para poder ir avanzando, y más que ir avanzando es no quedarse rezagada en esta época donde la tecnología hace parte pues del crecimiento de los negocios. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por ser una voz que suma y por haber compartido este espacio tan productivo con nosotros. No, María, gracias a ti, y espero pues que esta charla pues les dé un poco de contexto. Seguro que sí. Y a ustedes también gracias por habernos acompañado en Las Voces que Suman. Sumatec, una compañía siempre confiable. Hasta aquí las voces que suman. En Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, contribuimos a la productividad de las empresas para el crecimiento económico y social. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales, @soysumatec.